Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión les traigo el tema de generalidad de la imagenología, una guía para la imagenología en general. No es un tema tan corto, ya que tengo que explicar cada uno de los mecanismos de formación de imágenes y los diferentes tipos de imágenes que podemos ver y que podemos pedir al imagenólogo para descartar o para confirmar patologías. Bueno, sin más que decir, podemos avanzar. En este video usted va a aprender qué son las generalidades de la radiografía convencional, generalidades del ultrasonido, generalidades de la tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, imagen por resonancia de cuerpo completo, difusión de resonancia magnética con técnica de perfusión, enterografía por resonancia magnética, angiografía, gammagrafía, radiología intervencionista. Y también estaremos viendo cuáles son las formas intervencionistas más comunes en la imagenología. Bueno, como decimos, pues la modalidad de imagenología, como una introducción, decimos que es innegable la importancia que el estudio integral del paciente ocupan. Los estudios de imágenes casi son imprescindibles, o sea, son vitales. Sin embargo, la justificación o la indicación de un estudio radiográfico debe estar fundamentada con base al diagnóstico presuntivo inicial y el área anatómica a investigar. O sea que si tenemos un diagnóstico, una sospecha, podemos justificar la imagen, podemos justificar una radiografía incluso. Ya no podemos mandar un estudio imagenológico sin tener un fundamento, sin tener una sospecha. Ya no vamos a hacer algo así porque se me ocurrió mandarle esto porque no sé qué es. No, tienes que tener ya una justificación por la cual tenemos que hacer un estudio por imágenes. A continuación se van a listar los puntos que, de acuerdo con el reconocido maestro investigador Guillermo Santín, son las justificaciones para la realización de un estudio radiográfico. En este caso, pues hay que ratificar un diagnóstico, encontrar estados patológicos insospechados como documento para establecer un mapeo prequirúrgico en la valoración de evolución del paciente y establecer la localización y diseminación de estados patológicos. En este caso, pues los estados neoplásicos que pueden haber metástasis pues alrededor del cuerpo, y de esa manera pues buscamos una técnica de imagen que nos señale si el cáncer pues se ha extendido para investigar de forma científica al paciente. Esas son las 7 justificaciones. Modalidad de imágenes diagnósticas. Es necesario tener en consideración que las modalidades de imágenes diagnósticas deben emplearse conforme al grado de complejidad, o sea, de una menor complejidad a una mayor complejidad. Un ejemplo de esto pues imaginemos que estamos sospechando metástasis en el interior del hueso. Primeramente vamos a mandar una radiografía, después después de eso podemos mandar una tomografía computarizada y así pues vamos avanzando de una menor complejidad a una mayor complejidad. No podemos decir de un solo vamos a hacer una tomografía con unos rayos X, con una tomografía axial computarizada, si no hemos hecho lo más básico. Es decir, solo se van a emplear estudios invasivos y de alto costo cuando las modalidades sencillas o menos costosas no hayan proporcionado una información necesaria, una información que necesitamos confirmar o en este caso pues descartar. La radiografía convencional, todo el mundo la conoce. La radiografía se forman por un proceso de transformación de energía. El proceso consiste en generar un rayo de alta energía de fotones, en este caso los rayos X, y hacerlo pasar a través de las estructuras corporales, lo que va a condicionar una atenuación o bloqueo, en este caso fotones residuales o atenuados, que son captados por la película radiográfica, que es revelada por procesos químicos. ¿Cuál es esta película radiográfica? Una plaquita que usan los radiólogos para pues captar cuáles son los rayos que lograron pasar el cuerpo y cuáles son los que no lograron pasar el cuerpo. En este caso pues en estructuras metálicas y en muchas estructuras óseas pues estos fotones no logran atravesar totalmente el cuerpo y por eso miramos una imagen blanca. En este caso pues hay otra alternativa, que sean captados por detectores digitales, que al procesarlos mediante un software confeccionan una imagen que puede ser visualizada en la pantalla e imprimirse en una película específica para este propósito o almacenarse en un CD. Actualmente pues ya muchos hospitales pues ya no están ocupando aquella plaquita de rayos X, ahora están usando CDs. Y creo que es más sencillo, pues obviamente también es más sencillo que se pierdan, ¿verdad?
Esta última opción es frecuentemente utilizada ya que disminuye los costos y es más versátil a poder transmitirse como archivo digital. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de radiografía. Podemos ver radiografía de codo, rodilla, en este caso pues de pelvis, de manos, de tobillo, cráneo. Entonces así podemos ver los diferentes tipos de radiografía. Así es como nosotros vamos a ver. Este video no es para explicarle cuáles son los huesos que se miran, no. Este video es para explicarle cómo usted va a ver, en este caso, una radiografía, cómo va a ver una tomografía computarizada. No es para explicar por qué, porque van a existir otros videos donde sí voy a explicar cuáles son las estructuras que se observan en los diferentes métodos imagenológicos. Mientras tanto, solo quiero que te familiarices con las imágenes. Si podemos verlo, ya, mira esto. Para la formación de un rayo X de fotones de alta energía se emplea un tubo de rayo X. El tubo es de cristal sellado vacío y contiene un filamento llamado cátodo y un blanco metálico ánodo, ambos de tungsteno, o sea, es el material con el que están compuestos. Una corriente eléctrica calienta el cátodo, entonces al calentarse va a disparar electrones hacia el blanco, que en este caso es el ánodo. Al chocar a gran velocidad, los electrones generan radiación. ¿Cómo la generan? O sea, como vemos, pues los electrones entran, en este caso, en las moléculas del ánodo, ionizan una molécula y envían, en este caso, pues los fotones en dirección hacia el cuerpo del paciente. En este caso, pues el resto del tubo pues se encuentra cubierto por plomo para evitar fugas nocivas de radiación. En este caso, como estamos diciendo, pues que al chocar a gran velocidad los electrones van a generar radiación que conforman los rayos de fotones y este sale por una pequeña abertura del tubo hacia el paciente. De caso que aquí podemos ver el equipo de rayo X, vemos el brazo, el soporte, el tubo de rayo X del que estábamos hablando, el panel de control que está dado, generalmente está manipulado a distancia, en este caso la mesa, y el chasis que es el que eleva, disminuye, mueve en este caso la mesa, y los cables de conexión. Y este es el mecanismo que estábamos explicando. Aquí podemos ver el cátodo que va a enviar pues electrones hacia el ánodo, y en este caso pues aquí surge una ionización y va a formar fotones que los va a enviar hacia el paciente en este caso. En su tránsito a través del cuerpo de la zona anatómica, estudiar la radiación sufre atenuaciones de acuerdo a la densidad de los tejidos. En la radiografía convencional se identifican 5 densidades: aire, que por completo radiolúcido; grasa, que es de forma moderadamente radiolúcida; líquido, que es moderadamente radiopaco; hueso, que es especialmente radiopaco; y el metal, que es de todo radiopaco. O sea, nosotros vamos a ver, imaginemos que aquí tenemos al tubito de rayo X. Entonces este va a enviar señales, un ejemplo pues, este es el hueso o un tuco de metal pues en el interior del cuerpo, una bala, etcétera pues. Entonces nosotros enviamos los fotones, los rayos X. Si este rayo X pasa por encima de este trozo de metal, va a pasar de viaje y va a ir a pegar en la película. Pero en cambio, si los fotones vienen en esta dirección, no va a pasar, ya, porque aquí es detenido. Pero en ciertos casos, como es la grasa, pues en la grasa los fotones pueden pasar con un cierto grado de dificultad hasta llegar, obviamente ya atenuado, hacia la película. Pero si es metálico, obviamente no va a pasar. Entonces, si este fotón pasa de viaje hacia la película, se va a ver oscuro o negro. Pero en cambio, si el fotón es atrapado o es regresado, pues en este caso por el metal que no puede pasar el fotón, se va a ver color blanco. Y de esta manera, pues así, cuando decimos radio opaco es blanco, cuando decimos opaco es blanco, y cuando decimos lúcido es oscuro o negro. En este caso, pues como sabemos, pues las imágenes de rayos X están dadas por escala de grises. En este caso, pues decimos que es negro cuando es aire, o también le podemos decir lúcido, tal como les venía explicando y cuál es el mecanismo. Y decimos que es blanco o metálico u opaco cuando obviamente es color blanco. Entonces aquí podemos ver cómo se mira una radiografía con aire, como miramos la grasa, el agua, el calcio o el hueso y los metales. Y así vamos a ver una radiografía, como en este caso pues.
En este caso pues es una paciente pues que recibió un charnelazo, pues digamos así, de un balazo de escopeta, y podemos ver todos estos puntitos que son perdigones. En este caso pues aquí podemos ver cómo se manifiesta la grasa, tal como estábamos viendo aquí, que era un poco radio opaco. Vemos el aire, el calcio, las partes blandas, en este caso el corazón, que no se puede ver, solo se mira así como en este caso pues un poco lúcido, un poco opaco, perdón. Y podemos ver los perdigones metálicos, que son estos puntitos. Obviamente, tal como les dije, los fotones no pueden atravesarlo y por eso se mira blanco. Aquí podemos ver una radiografía de cráneo y podemos ver en este caso pues metálico. Vemos el tejido de grasa, vemos incluso el tejido nervioso, que no puede verse en una radiografía porque tiene un poquito similar a la grasa. En este caso pues aquí vemos, no hace falta mucho explicar que alguien recibió una cuchillada, y podemos ver cómo se distingue el hueso y el metálico. Y también podemos ver en parte pues tejidos grasosos o cartilaginosos. Los rayos X interactúan con distintas formas con la materia y ocasionan efectos biológicos conocidos en los seres vivos. Algunos de estos efectos son en potencia nocivos para la salud, por lo que los estudios radiográficos deben ser practicados de manera justificada y procurando exponer a los pacientes a la menor cantidad de radiación posible. Y aquí podemos ver la columna vertebral. En este caso pues aquí podemos ver como esta porción lumbar, nosotros vamos a ver cómo podemos ver en este caso el tejido óseo, muy diferente al tejido cartilaginoso, que no puede verse en una radiografía. ¿Por qué? Porque en este caso los fotones pueden atravesar con mayor facilidad el cartílago, pero no puede atravesar con una buena facilidad el hueso, y por eso que no se pueden observar. Estudios contrastados, que en este caso podemos explicar qué son los contrastes. En la exploración radiológica convencional existen estructuras que proveen su propia densidad, vamos a ir viéndolo más adelante. Un medio de contraste natural, como sería por ejemplo el gas contenido dentro de las asas intestinales, que se va a ver muy oscuro, o la grasa perirrenal, que limita las siluetas renales. De manera adicional, se dispone en la actualidad de varias sustancias que, al introducirse al organismo por diferentes vías, permiten identificar con mayor facilidad y precisión determinados órganos y estructuras. A estas sustancias se les va a denominar medios de contraste. ¿Qué son los medios de contraste? Los medios de contraste pueden ser positivos o negativos. Entonces vamos a ocupar medios de contraste para ver algunas estructuras que no pueden verse así con una facilidad, porque son tejidos el cual los fotones pueden atravesar con facilidad y no se pueden ver, solo se van a ver oscuros, se van a ver pálidos o blancos. En este caso pues va a depender de la composición, número atómico y visualización durante la exploración radiológica. Así, los medios de contraste positivos son los que se observan radioopacos o blancos, como el bario y medio de contraste yodado, y los medios de contraste negativos, que van a observarse radiolúcidos, que en este caso pues son blancos, no son oscuros, son negros porque no se pueden ver, siendo el principal de ellos el aire y el CO2. Y aquí podemos ver, en este caso vemos la señalización del cuentamonedas, podemos ver incluso cómo se miran las asas intestinales, en este caso también, y aquí esta es la parte que les estaba diciendo, que el aire contenido en el intestino provee de su propia densidad, entonces podemos verlo de esa manera. Entonces, en una obstrucción intestinal, cuando nosotros vamos a sospechar de una obstrucción intestinal, tenemos que mandar una radiografía, que se va a ver como el signo de cuentamonedas, muy fácil, ya de esa manera. Solo se lo doy así como un tic, pues, porque cuando veamos imagenología del sistema digestivo vamos a ver esto. En este caso, pues aquí vemos el contraste positivo, donde podemos ver estructuras, en este caso radioopacas, podemos ver un color bien blanco. Podemos ver aquí una calasia esofágica y múltiples tipos de contraste. En este caso pues se utilizó el sulfato de bario. Y aquí podemos ver obviamente los contrastes negativos, que obviamente se van a ver oscuros.
En ciertas exploraciones es posible combinar ambos tipos de contraste, como la serie esófago gastroduodenal y el colon polinema de doble contraste que utiliza varios y el aire para proporcionar una mejor valoración. Entonces podemos estar viendo ahí. Entre los estudios realizados con mayor frecuencia mediante el empleo de medios de contraste yodados administrados por la vía intravenosa se encuentra la urografía excretora. En este caso, pues, en este estudio el yodo es excretado por los riñones que va a opacificar el sistema urinario. Entre sus indicaciones se halla la hematuria microscópica y el cólico renal. Y entonces aquí podemos ver, nosotros administramos en este caso pues el yodo, en este caso pues por la vía intravenosa, y el riñón va a comenzar a excretar, en este caso el yodo lo tiene que eliminar. Entonces vemos como en las primeras fases empezamos a ver los cálices menores, la pelvis renal, los cálices mayores, y vemos como poco a poco se van observando. Entonces sin este medio de contraste no vamos a ver nada, vamos a verlo así. Pero ya con el medio de contraste, pues obviamente poco a poco vamos viendo todo el recorrido de la uretra, de los uréteres, hasta el final que llega ya a la vejiga urinaria. En este caso, pues la urografía excretora está indicada, pues si el paciente, si en el estudio de un ego encontramos una hematuria microscópica o si el paciente tiene cólico renal. Y entonces esas son sus indicaciones. Solo lo voy a decir también como tip, porque esto vamos a ver en imagenología del sistema nefrourinario. En este caso, pues otras modalidades de imágenes utilizadas con frecuencia en la exploración de la vía urinaria son el cistograma miccional y el uretrograma retrógrado. El cistograma se efectúa mediante la colocación de una sonda Foley o de Nelatón a través del trayecto uretral con el fin de instilar medio de contraste hidrosoluble en la vejiga, que en este caso de aquí, para lograr su completa reflexión o llenado. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? En este caso es para ver la forma, si existen compresiones extrínsecas o en este caso defectos del llenado. En este caso se toman varias proyecciones, incluyendo una con el paciente durante la micción, o sea, mientras está orinando, para su valoración del calibre de la uretra. Entonces aquí vamos a ir viendo. ¿Por qué el calibre de la uretra? Obviamente porque pueden también existir, no ser exactamente una causa de la vejiga, sino una causa de hipertrofia prostática, que es muy común. En este caso, pues también se hace para la cuantificación de orina residual, o sea, cuánta orina quedó en el interior. El uretrograma retrógrado, que es en este caso de aquí, vamos a ver que es una modalidad de estudio que se realiza de manera usual solo en pacientes masculinos. Consiste en cateterizar la uretra no más allá de la fosa navicular, o sea, cerca del glande y del segmento esponjoso, para introducir contraste hidrosoluble a presión hasta lograr opacificar el trayecto uretral en toda su extensión y verificar el paso del contraste en la vejiga. En este caso, pues aquí podemos ver cómo se ha introducido medio de contraste y podemos ver una disminución del calibre cercano a la próstata. Entonces ahí podemos descartar o incluso confirmar una hipertrofia prostática que impide el paso de la orina. Entonces aquí podemos ver en este caso pues el mismo estudio que estamos viendo, cómo empezamos a añadir pues el medio de contraste en toda la uretra masculina, en este caso así, y vemos una estenosis cercana a la próstata. En este caso aquí pues de viaje se nota de que tenemos una hipertrofia prostática. Ultrasonido. El uso de ultrasonido o US como método diagnóstico de imagen se basa en el principio físico de la emisión de ondas sonoras en periodos alternantes de compresión y rarefacción dentro de un medio que se transmite. Algunos de estos medios son de distinta densidad, por lo que significa que las moléculas por las que se transmiten las ondas de sonido se encuentran agrupadas o a distancias variables, ocasionando alteraciones en la velocidad de transmisión. Así, por ejemplo, tenemos que el sonido viaja en el aire a una velocidad de 330 metros por segundo, en tanto en los tejidos blandos del cuerpo el sonido va a viajar cerca de los 1540 metros por segundo. Entonces, este es el mecanismo.
El ultrasonido lo que hace en esta parte pues la que se le coloca cerca del abdomen, para explicarlo de esa manera, es un emisor y un receptor, o sea, ambos. Entonces él va a transmitir la señal y al llegar a ciertos objetos con ciertas características, pues pueden ingresar la onda, en este caso una onda reflejada, y de esa manera podemos ver las imágenes. Hay que decir que es importante que entre mayor sea la densidad del tejido, mayor es la velocidad de transmisión. Así que en los tejidos, en este caso pues en los órganos sólidos, la transmisión va a ser mucho más rápida. La frecuencia del sonido se mide en hertz o ciclos por segundo. Un rango de frecuencias audibles para el oído humano se extiende de los 20 a los 20.000 Hz. La voz humana se encuentra a una frecuencia de 400 Hz. La frecuencia ultrasónica utilizada en los ultrasonidos de utilidad médica se miden en millones de Hz o milihertz y se encuentra por arriba de los 20.000 Hz, que eso es obvio, ya. La pieza fundamental para la evaluación ultrasonográfica es el transductor, el cual basa su funcionamiento en el efecto piezoeléctrico, en el cual el paso de una corriente eléctrica a través de ciertos cristales hace vibrar, en este caso pues esta estructura que se encuentra aquí, generando energía mecánica, en este caso ondas ultrasónicas. Y este es el mecanismo pues que tiene el ultrasonido. La pieza piezoeléctrica produce una onda de sonido que atraviesa los tejidos a explorar, generando imágenes mediante dos fenómenos, en este caso atenuación y reflexión. En este caso aquí podemos ver, en este caso pues el pulmón, cuando hacemos una ecografía, vemos como fácilmente puede atravesar la pared torácica el mismo sonido, pero incluso va a ser una reflexión y en muchos casos pues es una atenuación. Entonces vemos en el monitor pues como vemos la primera reflexión, la segunda reflexión que ya es en este caso, y la tercera reflexión cuando ya ha pasado varias veces, y un artefacto cuando ya existe una cola de cometa, que son varias reflexiones a la vez. En este caso pues la reflexión de la onda permite, según su diferencia en la impedancia acústica entre diversos tejidos, generar una imagen, el cual es presentada en escala de grises en tiempo real. Así es la gran ventaja que tiene, ¿ya? Y que no provoca pues una radiación. En este caso pues el ultrasonido, por otra parte, el hecho de lograr calcular la velocidad del flujo sanguíneo mediante el principio Doppler, se permite agregar útiles aplicaciones en el examen ultrasonográfico con Doppler de color y Doppler pulsado. Es importante considerar que sí, en ciertos que las ondas de sonido se transmiten bien por medios líquidos y algunos sólidos. Las estructuras que contienen gas como asas intestinales y el hueso no pueden ser evaluados por este método, por la misma cosa que les señalé aquí. Por ejemplo, el pulmón tiene una gran cantidad de aire. Entonces, ¿qué va a provocar? Artefactos, solo los colas de cometa. ¿Por qué? Porque el sonido se va a reflejar una y otra vez, provocando este signo llamado cola de cometa. Por eso que no podemos visualizar lugares que tengan pues estructuras con aire, como son los intestinos, como son en este caso pues los pulmones. En este caso pues es considerar pues de que como la asa intestinal en este caso y el hueso no pueden ser evaluados con este método. Pero ¿por qué por el hueso? Obviamente el hueso hiperdenso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la velocidad del sonido se va a transmitir en vibraciones y no en sonido. Entonces, en este caso aquí podemos ver que tiene una gran ventaja sobre los ultrasonidos en ginecología. Iremos viendo cómo. En este caso, pues, aquí podemos ver un ultrasonido de cálculos biliares. Pero vas a decir vos, pero aquí hay aire. No hay aire. Si nosotros vemos bien, la vesícula biliar contiene ácido, contiene bilis, o ácido biliar, pues, que es líquido, no es aire. Entonces aquí podemos ver la vesícula biliar y podemos ver los cálculos que se señalan pues como estructuras en este caso hiperecogénicas. Iremos viendo también eso que significa.
En este caso, pues en el ultrasonido, en esta modalidad de imagen, se emplean los términos hipoecoico, o sea, una menor generación de señal que la estructura de referencia. Es muy importante de la que en este caso, pues estructura de referencia. Isoecoico, que significa igual generación de señal que la estructura de referencia. Y hiperecoico, una mayor señal de la estructura de referencia. Entonces, o sea, podemos ver aquí cómo significa pues hipoecoico, que se va a ver una masa oscura. Entonces vemos como este órgano, pues el órgano que tenemos aquí, el que vamos a utilizar de referencia. Si está más oscuro, obviamente vamos a decir que hipoecogénico. En este caso, pues aquí tenemos al hígado y tenemos una masa en este caso. Entonces, si nosotros vemos el hígado, el eco, pues que puede provocar el hígado, y la masa es la misma, es similar, no cambia, no es blanco, no es negro, es el del mismo color que el hígado. Entonces decimos que eso es isoecoico. Mientras que en este caso, pues aquí podemos ver el órgano de referencia y vemos esta masa que está aquí y la vamos a ver de un color más blanco. Entonces ocupamos como referencia este órgano y miramos que este es más blanco. Entonces aquí decimos que es hiperecoico. Para la descripción de las estructuras visualizadas, las ventajas de este método de imagen radican que es relativamente económico, es no invasivo y se encuentra disponible en muchos centros de atención de salud. Incluso en muchos centros de salud se utiliza. Además, como no emplea radiación, puede ser usado de manera amplia en mujeres embarazadas y en niños. Algunas desventajas incluye el hecho de que tiene que ser operador dependiente, o sea, siempre tiene que haber un operador. No puede considerarse como un método de evaluación corporal total, solo en algunos casos. Y no puede valorar estructuras que contienen aire, por el mismo método que ya les expliqué. La resolución de las imágenes ultrasonográficas es inversamente proporcional a la profundidad de la penetración de las ondas. O sea que si queremos ver estructuras profundas, no vamos a verla con una mayor calidad. Ya, entre más cercana o más superficial sean estas estructuras, con una mayor resolución veremos las imágenes. En este caso, pues obviamente, como el mismo principio, cuanto más obeso sea el paciente, las imágenes queridas serán de menor calidad. ¿Por qué? Porque el sonido tiene que atravesar todito ese tejido adiposo antes de llegar al órgano. Ultrasonido 3D y 4D. Aquí veremos cuáles son sus diferencias. El ultrasonido 3D se ha empleado desde años recientes como parte complementaria de las exploraciones rutinarias sonográficas, en particular de tipo obstétrico, más en aquellos padres que quieren conocer a sus hijos en las panzas incluso se ha utilizado en muchos países pues para observar si en este caso el infante tiene labio leporino. En este caso pues serviría mucho el ultrasonido 3D. Es una modalidad de imagen en la que se ha agregado un ordenador de mayor capacidad al equipo de ultrasonido, de manera que se puede, tras varios barridos, lograr la obtención de una imagen tridimensional del área explorada mediante la transformación de varios algoritmos numéricos en una matriz que proporciona una representación especial de varios planos en una sola imagen. O sea, el ultrasonido va a captar un montón de imágenes para que el ordenador, en este caso con un algoritmo que ellos tienen, que no voy a explicar porque yo no soy técnico de computadora ni nada de eso. Disculpe, pero sí es cierto que en este caso pues ese programa o ese algoritmo crea las imágenes por medio de varios cortes. En este caso pues además se ha intentado agregar color a estas reconstrucciones tridimensionales, con lo que se ha obtenido representaciones muy claras de los detalles anatómicos investigados. Y aquí podemos ver obviamente un ultrasonido 3D del corazón como estudio. Obviamente no les voy a explicar esta imagen, ya les dije por qué, porque el próximo video va a ser primeramente Dios, ¿verdad? Va a ser de imagenología de corazón y grandes vasos y explicaremos incluso estos ultrasonidos. Sin embargo, de acuerdo a múltiples estudios realizados en Canadá y Alemania, pese a la novedad de las imágenes obtenidas y a su indudable valor estético, las exploraciones con ultrasonido 3D no se ha demostrado agregar capacidad diagnóstica de las exploraciones sonográficas convencionales o con Doppler. Si bien ayudan a los médicos no familiarizados con las imágenes sonográficas de 2 dimensiones a entender la anatomía de las estructuras estudiadas. ¿Por qué? Porque un médico está más familiarizado con una imagen tridimensional que con una bidimensional.
y por eso es muy útil. En este caso pues tenemos el ultrasonido en 4D. En este caso el ultrasonido 4D permite realizar una valoración ultrasonográfica de imagen de tercera dimensión como la anterior, pero una valoración en tiempo real, o sea, vemos imágenes en movimiento. En este caso pues vemos a un feto pues cómo mueve su cara por medio del ultrasonido 4D, y aquí vemos una de las válvulas cardíacas por medio de, obviamente, de la tecnología 4D. Y aquí vemos la diferencia entre los diferentes tipos de ultrasonido. Vemos el ultrasonido en 2D, que es el convencional, en 3D, donde podemos ver una imagen ya, una imagen tridimensional, 4D, una imagen en tiempo real con movimiento, y la HD pues son ya mejor reconstruidas por los ordenadores. Tomografía computarizada. La tomografía computarizada o TC es una modalidad auxiliar de diagnóstico que genera imágenes anatómicas seccionales, o sea, es como estar cortando una y otra vez el cuerpo humano en múltiples rodajas. Un ejemplo, pues tenemos un banano, un ejemplo así se lo ve, un banano, una yuca, algo alargado pues. Y empezamos a cortarlo en rodajas bien pequeñas. Entonces eso es lo que hace esta máquina, pero con el cuerpo. Los rayos X son disparados hacia el paciente desde varios ángulos y son capturados con posterioridad en varios detectores localizados también alrededor del paciente. Tanto los tubos de rayos X como los detectores están conectados dentro del gantry, que es todo esto, que está en esta porción de aquí. O en este caso también llamado gantry del tomógrafo. Estos detectores envían información hacia las computadoras que mediante algoritmos y técnicas matemáticas crean una imagen bidimensional seccional. Y aquí vemos el mecanismo que ocupan. Entonces vemos un proyector, los proyectores, vemos el rayo X, los rayos X como son enviados de esta manera. Entonces por eso decimos, entonces el cuerpo se coloca aquí y los rayos X van en varias direcciones para hacer cortes. Las imágenes de tomografía computarizada están formadas por voxels, que representan una determinada área de una matriz numérica. A su vez, los voxels están formados por píxeles, que también denominados son elementos de imágenes. Pues. Los tejidos mostrados por una tomografía computarizada pueden evaluarse de forma individual con base a su coeficiente de atenuación, o sea, que por medio de una tomografía computarizada podemos evaluar el tejido muscular, el tejido vascular, y el tejido óseo y el tejido intraóseo, el cual se calcula por unidades Hounsfield, en honor al inventor de la tomografía computarizada Sir Garfield Hounsfield. Estos valores cambian dependiendo de la calibración del equipo y de la combinación de dos o más elementos, en este caso el agua y la grasa. Los tomógrafos actuales están conformados básicamente por una mesa, por un gantry que contiene dos tubos de rayos X y los detectores distribuidos en forma de abanico, tal como lo mirábamos aquí, que es en forma de abanico. El tiempo de realización de cada corte es de 1 a 4 segundos. Los equipos espirales de tomografía computarizada tienen tiempos aún menores, a 1 segundo. Las imágenes, a su vez procesadas por computadora, son proyectadas en el monitor del equipo, modificadas por el operador para la presentación final y fotografiadas en un CD o una placa radiográfica, especialmente para una cámara de TC. Las imágenes así obtenidas permiten una valoración óptima de distintas regiones anatómicas como el cráneo, tórax, abdomen, extremidades. Las exploraciones pueden complementarse con administración de medios de contraste yodados por vía intravenosa, que va a opacificar las estructuras vasculares y va a aumentar los valores de atenuación de los órganos, en este caso pues del hígado, vaso, páncreas y riñones, cuando tenemos que estudiar una tomografía computarizada abdominal. En relación a los materiales de contraste yodado, se recomienda el uso de contrastes de baja osmolalidad. Todos los pacientes deben encontrarse bien hidratados en el momento de la administración, y en pacientes de alto riesgo debe ser considerada premeditación profiláctica. En este caso puede ser por la N-acetilcisteína. Y de esta manera lo hacen. Nosotros estamos viendo cómo va creando de esta forma pues la imagen. Lo que va creando son cortes. En este caso pues el intestino puede opacificarse mediante la administración de contraste por la vía oral o transrectal. Los estudios se realizan con los pacientes en decúbitos supinos y las imágenes se obtienen son axiales. Cuando decimos axiales son por cortes, o sea, el cuerpo humano es el material alargado que les había dicho y hace rodajitas. Entonces de esa manera obtenemos los cortes.
En este caso, pues las imágenes que se obtienen son axiales y es posible adquirir proyecciones coronales del cráneo. O sea, en este caso, pues como que volteemos esto, pues se va a obtener de esta manera. Existe además la posibilidad de realizar estudios de la tomografía computarizada de alta resolución en los cuales se emplea un algoritmo especial para tejido óseo, y los cortes efectuados para este tipo de estudios son de solo 1 a 2 milímetros de espesor, o sea que podemos ver con una gran calidad cada uno de los detalles del cuerpo. Esta modalidad de imagen permite obtener un gran detalle de estructuras pequeñas como el oído medio o el ovillo pulmonar secundario. De ahí los estudios de alta resolución que aplican esta forma casi igual exclusiva al oído, el pulmón y de manera ocasional a los senos paranasales. O sea que en eso funcionaría de una gran manera. Y aquí podemos ver cómo una persona van a hacer una tomografía computarizada y podemos ver en este caso al radiólogo, que en este caso al imagenólogo, a hacer su trabajo. Ya. En este caso, pues como veníamos diciendo, se va a medir en valores de atenuación. Los valores de atenuación normales de los diferentes tejidos, en este caso pues tenemos los elementos tejidos como agua, que va a ser en este caso pues el valor de atenuación que vamos a medir en unidades Hounsfield o UH. El agua va a ser de 0 a menos 10, la grasa de menos 30 a menos 50, la sangre extraluminar va a ser de más 50 a más 80, los tejidos blandos de 20 a 80, el aire de menos 1500, el hueso de más 150 a 400 y el metal mayor a 2000. En este caso, pues la tomografía computarizada, helicoidal, ha revolucionado la manera de estudiar diversas estructuras. Es un detector que gira. En este caso, pues aquí tenemos este detector. Este detector va a ir girando alrededor del cuerpo mientras va haciendo los cortes. El detector gira de forma constante, asociando la tabla que se desplaza, proporcionado mediante la adquisición de información del tórax, abdomen, que puede ser obtenida en una sola apnea. Entonces, mientras el cuerpo humano está avanzando hacia adentro, este detector va dando vueltas, va haciendo cortes. O sea, va recolectando la información que necesitamos. El estudio helicoidal permite una valoración de estructuras sin perder espacios entre un corte y otro, como información que podría no ser registrada secundariamente a la variación de la profundidad de la respiración entre un corte y otro, como se realiza en la tomografía axial computarizada, que en ese caso pues una respiración puede modificar una imagen y otra. Y en este caso no, una sola apnea puede, cuando decimos una sola apnea, o sea, le decimos al paciente que no respire, y en este caso pues en una sola apnea va a tomar muchos cortes y así no se van a perder muchos detalles. En este caso, pues el estudio con la tomografía computarizada helicoidal permite además la reconstrucción tridimensional por medio de técnicas computarizadas a las diferentes estructuras del organismo, pudiendo ser programadas para suprimir áreas específicas. O sea, si queremos ver los riñones, vamos a verlos. Solo decimos, pues ponemos en este caso algoritmos que solo queremos ver la tomografía computarizada del riñón, de la columna vertebral, del corazón, en este caso pues del hígado, etcétera. En la etapificación de los tumores de órganos abdominales, la tomografía computarizada es una herramienta clave. Este es un punto importante de definir la extensión de la enfermedad, ya que cada tumor de la pelvis drena a los ganglios regionales, lo que define descrito como estadio N del sistema TNM, o sea, el sistema de los cánceres, de los estadios de cánceres, mientras que las metástasis fuera de los ganglios regionales se considera como estadio M de la enfermedad. Entonces, de esa manera pues lo detectamos, y es muy importante pues para estudiar si existen metástasis de muchos tumores. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de tomografía computarizada, donde podemos ver los diferentes cortes incluso en tiempo real. En este caso pues yo los he visto aquí en el hospital, en el hospital Roberto Calderón, donde por medio del mouse podemos hacer este movimiento para ver las diferentes estructuras. Y aquí pues podemos ver un osteosarcoma por medio de una tomografía computarizada con, en este caso pues con una coloración que le anexó pues el algoritmo. En este caso pues aquí podemos ver un corte, tal como le venía diciendo, un corte transversal. Podemos ver a este nivel, podemos observar esto, y nosotros vemos como a este nivel
vemos parte del interior del riñón. Entonces podemos ver esas estructuras ahí. Ya. Enterografía por tomografía computarizada. La enterografía por tomografía computarizada difiere con la tomografía abdominal de rutina, en que se realiza con tomografía computarizada helicoidal. En este caso se administra un contraste intravenoso y grandes volúmenes de contraste oral neutral para permitir la evaluación de la pared y la luz del intestino delgado. El agua como contraste oral es el agente de contraste entérico más utilizado, así que le damos agua a los pacientes. Sin embargo, otros agentes que distienden la pared intestinal con mayor extensión, como la solución de la metilcelulosa o solución de polietilenglinol, y las suspensiones de barios de baja atenuación están siendo más frecuentemente empleadas. Y aquí podemos ver cómo se miraría una enterografía. Ya. En este caso, pues, este es otro tipo de tomografía computarizada, como es la enteroclisis por tomografía computarizada. En este caso, en los últimos 10 años, la enteroclisis por tomografía computarizada ha evolucionado, estableciéndose como la modalidad de imagen para evaluar diversas anormalidades del intestino delgado. En este caso, la enteroclisis por tomografía computarizada se realiza con la colocación de una sonda nasoyeyunal, o sea, que va de la nariz hacia el yeyuno, en la región de la flexura duodeno-yeyunal, mediante fluoroscopía. Se instila aproximadamente de 1,6 a 2,5 litros de agua a temperatura ambiente en una bomba eléctrica en un rango de 150 a 160 mililitros por minuto, con una presión de 1600 milímetros de mercurio o menos. Un minuto previo al estudio, el paciente debe recibir 10 miligramos de tiamonio de metilsulfato intravenosa para reducir las peristalsis, porque un mal movimiento no puede modificar una imagen, ¿verdad? Se administran de 100 a 120 mililitros de contraste intravenoso y se inicia la adquisición de imagen con un retraso de 50 segundos. Se realiza el estudio desde el domo del diafragma hacia la sínfisis del pubis con una sola apnea en dirección cefalocaudal. La enteroclisis por tomografía computarizada tiene la ventaja de que detecta anormalidades intraluminales, intramurales y extramurales. Entonces aquí podemos ver cómo se puede ver, pues, el intestino delgado. Incluso podemos ver las diferentes, pues, anomalías, y no solo vamos a ver en la parte interna, sino que también vamos a ver las paredes y fuera de las paredes, incluso de las paredes intestinales. Obviamente no les voy a decir que se mira aquí, porque ya les dije, hay otra sección llamada imagenología del sistema digestivo, donde explicaremos cómo se miran las diferentes patologías. Así que no te los pierdas, suscríbete al canal para que no te pierdas cada uno de estos videos. La perfusión de los tejidos puede ser evaluada mediante tomografía computarizada. En la evaluación de las lesiones tumorales, la perfusión permite determinar la confiabilidad de la angiogénesis. En este caso puede determinar la relación de la medida de captación de material de contraste y la concentración medida de contraste en sangre llevada para determinar 4 parámetros funcionales mediante la técnica de perfusión. Que es lo que vamos a ver mediante estos dos tipos de administración de medios de contraste: el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo vascular, el tiempo promedio de tránsito vascular, el producto de la permeabilidad vascular en la superficie de área. En este caso, pues, los resultados de la perfusión van a proporcionar una medida confiable de perfusión tisular a varios tumores para la cuantificación de la angiogénesis. Como sabemos, pues, los tumores hacen en gran medida, pues, angiogénesis, de esa manera se nutren. Entonces, por medio de esta administración, por medio de este tipo de estudio, podemos ver si existe, pues, si en este momento existe angiogénesis de ese tumor. Existe una excelente correlación entre la densidad de la microvasculatura determinada histológicamente y el flujo sanguíneo evaluando por perfusión, por lo que se ha establecido que la perfusión es un marcador in vivo de la angiogénesis y puede ser utilizado para diagnóstico, estratificación de riesgo y monitoreo terapéutico. Tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones, TEP, conocida como PET por sus siglas en inglés, es una técnica fisiológica, o sea, para que miren que podemos ver en parte la fisiología por medio de imágenes. De imagen que se utilizan los sustratos metabólicos como aminoácidos y glucosa, marcados por radioisótopos que emiten positrones y permiten obtener diferentes intensidades de señal dependiendo del metabolismo de cada estructura en diferentes órganos.
El estudio se basa en el incremento de actividad metabólica de las células que en procesos infecciosos, inflamaciones y neoplásicos. Y en este caso pues vemos como los diferentes mecanismos pues vemos como en este caso pues diferentes estructuras arrojan positrones y de esa manera vemos las imágenes, las vemos muy iluminadas. El estudio se basa en el incremento de actividad metabólica de las células en procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos. Utiliza diferentes tipos de marcadores, la más común la 2-fluorin-18 fluoro 2-desoxideglucosa o llamada FDG, que es un análogo de la glucosa, como un perfil metabólico que incluye la captación dependiente del rango de los límites de actividad metabólica de las células de los cuales el metabolismo no puede escapar. Así que de esta manera pues vemos cómo es el funcionamiento de diferentes órganos, pero se utilizan generalmente en procesos neoplásicos. Dado que la captación del metabolito refleja la actividad celular, la presencia de infección, inflamación o neoplasia incrementará la captación del mismo. O sea, nosotros ponemos pues ese metabolito. Si el órgano no está afectado, obviamente el metabolito no va a ser muy captado, pero si nosotros miramos una mayor captación, vamos a verlo más iluminado, más anaranjado o más oscuro, dependiendo del tipo, y notaremos pues de que existe una hiperactividad o un incremento, o puede ser un proceso infeccioso, puede ser un proceso inflamatorio, o puede ser una neoplasia, o sea, un tumor. La tomografía de emisión por positrones se ha convertido en la modalidad de imagen diagnóstica esencial en la evaluación de extensión de enfermedades previa al tratamiento y la respuesta a este. La acumulación de FDG en el tejido neoplásico es una función de la expresión del incremento de la actividad de proteínas transportadoras de glucosa y la enzima exoquinasa fosforilactiva de la glucosa, lo que resulta en un incremento del metabolismo anaeróbico de las células cancerosas. O sea que esta FDG, como ya le hemos dicho, las células neoplásicas tienen una gran capacidad de captar esto. Entonces, si nosotros anexamos este metabolito, ¿qué va a pasar? Que si existe un proceso neoplásico, este lo va a captar. Y de esa manera, pues, observar si realmente existe o no. En condiciones normales existe una captación fisiológica de FDG en el cerebro, músculos, glándulas salivares, miocardio, tracto gastrointestinal, tracto urinario, grasa parda, tiroides y tejido gonadal. Así que no hay que confundirlo tanto. Ok, TEP más TC. O sea, en este caso, pues, la tomografía por proyección de positrones más con FDG es una modalidad estrictamente funcional y pierde límites anatómicos para la interpretación morfológica precisa. La función de la tomografía con TEP con tomografía computarizada es una modalidad de imagen nueva donde muestra hallazgos de dos concurrentes modalidades de imágenes. O sea que en este tipo, la TEP más TC, no solo vamos a ver la funcionalidad, pues no solo vamos a ver el metabolismo funcional de las neoplasias, porque imaginemos pues que estamos viendo el tórax, un ejemplo, pues, y vemos un punto ahí grande, y miramos una neoplasia, pues, pero no vemos exactamente dónde está. Entonces anexamos la tomografía computarizada al TEP para poder no solo ver que ahí está aumentada el metabolismo, sino también para ver exactamente en qué posición está. La tomografía computarizada evidencia la forma exquisita de los detalles anatómicos, aunque no proporciona información funcional, mientras que la TEP revela aspectos funcionales proporcionando mediciones metabólicas. En este caso, dado que en ciertas circunstancias existen captaciones fisiológicas de FDG, la correlación de ambos procedimientos va a ayudar a discernir entre procesos patológicos y funcionales. En este caso, pues aquí podemos ver cuáles son los diferentes tipos de TEP. Ya les dije, no les voy a explicar esto porque va a existir otro video llamado imagenología del sistema cardiovascular y también veremos imagenología en patología, y no voy a explicar esto ahorita, solo quiero que se familiaricen con los diferentes tipos de imágenes que estamos viendo. Imagen por resonancia magnética. La imagen por resonancia magnética o IRM es un método diagnóstico de imagen que basa su funcionamiento en los siguientes principios. En este caso, un magneto superconductor genera un potente campo magnético en torno al paciente.
o al área específica a estudiar. Enseguida se envía hacia el paciente un pulso de radiofrecuencia que hace resonar los átomos de hidrógeno en los diferentes tejidos mediante sus protones, generando a su vez una onda de radiofrecuencia que recogen las antenas. O sea, en este caso pues la señal electromagnética lo que va a hacer es resonar los hidrógenos que se encuentran en el interior de diferentes células de diferentes órganos, y de esta manera pues la recogen imágenes. La señal obviamente es procesada matemáticamente y por último presentada como imagen en el monitor del equipo para después seleccionarse y grabarse en un CD o imprimirse en acetato. La resonancia magnética, los resonadores y equipos de resonancia magnética pueden recibir una categoría con base a su potencial de campo magnético, el cual se mide en teslas, en honor al inventor físico Nikola Tesla. En este caso, pues los equipos de potencia que son usados actualmente, la potencia clínica que se usa está entre los 0.3 y los 1.5 teslas. Se considera como equipo de campo intenso aquellos con potencia igual o mayor a un tesla, y de campo intermedio a los de 0.35 a 3 y de campo bajo a los menores de 0. Es importante decir que todos estos campos magnéticos son de gran fuerza si se considera que el campo magnético de la Tierra es de 0.5 Gauss, equivaliendo pues un Tesla a 10.000 Gauss. Entonces, si decimos que vamos a usar un Tesla, ocuparemos 10.000 Gauss. Imagínense pues de que el campo magnético de la Tierra es de 0.5 Gauss y un solo Tesla de 10.000 Gauss, y estamos ocupando hasta 3 Tesla. Eso es excesivo, pues, para que miren cómo se obtiene una imagen. Y aquí pues vemos pues los diferentes tipos, como vamos a observar las imágenes pues de la resonancia magnética. Así vamos a verlo. Ya les dije, no les voy a explicar qué son todas estas estructuras hasta que miremos pues imagenología del sistema nervioso. Entonces no voy a ir explicando eso. Lo que yo quiero es que se relacionen, que se familiaricen con estas imágenes. Existen distintas secuencias de pulso de radiofrecuencia para hacer resonar a los átomos de hidrógeno. Los más comunes de esta secuencia son la secuencia T1 y la secuencia T2. O sea, eso es lo que de esa manera pues se miden. La importancia de las diferentes secuencias de pulso radica en el hecho de hacer a diferentes tejidos manifestar sus propiedades particulares en base a la respuesta de sus átomos de hidrógeno. O sea, lo que tratamos de decir pues que la secuencia T1 va a hacer resonar hidrógenos de ciertos tejidos y la secuencia T2 va a hacer resonar imágenes de otros tipos de tejidos. En este caso pues el agua en T1 va a ser hipotensa, va a ser hiperintensa en T2. La grasa obviamente va a ser hiperintensa en T1 y va a ser hipointensa en T2 en relación a T1. Y el hueso pues no va a tener ausencia de señal, por lo que no tiene mucho hidrógeno. ¿Ya? Si no tienen hidrógeno no resuenan. Si no resuenan pues no dan buenas imágenes. Transferencia de magnetización de la TM. En este caso, pues la transferencia de magnetización es una técnica de resonancia magnética que genera una forma de contraste diferente a las secuencias clásicas y cuyo mecanismo básico se fundamenta en el intercambio de magnetización longitudinal entre los patrones de agua y los que forman parte de las macromoléculas grandes y de poca movilidad, como la mielina, que resulta en una disminución de la señal de agua libre. En este caso, pues esta técnica permite obtener datos cuantitativos y altamente reproducibles y ofrece un mapa indirecto de la concentración de mielina en el parénquima encefálico. Entonces, esta transferencia de magnetización se va a utilizar mucho en neurología y en neurocirugía. Esta técnica va a identificar, al igual que la espectroscopía de protones, la presencia de alteraciones en la sustancia blanca de apariencia normal. Pero si entonces si nosotros vemos que en este caso pues la mielina, pues la sustancia blanca está de manera normal, y hacemos una transferencia de magnetización, y te va a ser capaz de notar pues si existe una patología. En este caso pues si le atribuye a la existencia de lesiones desmielinizantes microscópicas. La imagen es similar a la secuencia de T2. Las mediciones de las proporciones o relaciones de la tomografía de la resonancia magnética
En este caso, pues la TM o transferencia de magnetización, relación entre la cuantificación de la intensidad y la señal sin TM con la utilización de la técnica de TM. Puede ser utilizada para detectar cambios en la categoría estructural del parénquima cerebral. Y en la cuantificación, o sea, en esta cuantificación, en esta relación que existe entre las señales que no son con TM y aquellas que son con la técnica TM, la relación de la intensidad de señal entre la sustancia blanca gris va a medir el 39% y la sustancia blanca el 42%. Las lesiones que destruyen estructuras cerebrales van a disminuir la relación. Entonces pueden dar que la sustancia gris tenga un 30%, sustancia blanca un 40%. Entonces desde ahí ya vemos que hay una destrucción de estructuras. Las exploraciones también pueden complementarse mediante la administración de medios de contraste intravenosa. Este contraste está hecha de gadolinio, un metaloide del grupo de las tierras raras. El uso de material de contraste iodado ha sido reportado como condicionante de nefropatías. De acuerdo con la guía del Comité de Seguridad del Material de Contraste de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital, la nefropatía inducida por material de contraste se define como un incremento en la creatinina sérica de 0,5 miligramos por decilitro o 25% o más arriba del valor basal, que se presentan dentro de los siguientes 3 días posteriores a la administración de contraste sin otra causa alternativa. Los reportes de los quelatos de gadolinio como material de contraste son favorables en términos de tolerancia y su efecto en la función renal en pacientes con función renal normal, no reportándose casos de nefrotoxicidad. O sea que en esos pacientes, pues, usando en este caso el metaloide de gadolinio, no presentaron nefrotoxicidad, por eso es que se utiliza en este método. Los pacientes con insuficiencia renal, la farmacocinética de los quelatos de gadolinio se encuentra alterada, en la que la eliminación es marcadamente prolongada. El deterioro de la función renal puede ocurrir en la mayoría de los casos cuando el contraste basado en gadolinio se usa a dosis mayores de 0.2 milimol kilogramos para procedimiento angiográfico y se administra intraarterialmente. Entonces, en esos pacientes que tienen función renal disminuida, hay que tener mucho cuidado con los medios de contraste, con cualquiera. La incidencia de nefrotoxicidad es reportada de 1 a 2% en la población general y de 11% en pacientes hospitalizados. Sin embargo, la incidencia aumenta hasta un 20% a un 0% en pacientes con enfermedades bases como hipertensión y patologías cardiovasculares como diabetes o insuficiencia renal preexistente. Otro factor de riesgo incluye la administración intraarterial de contraste, repetir el procedimiento entre las primeras horas, así que mejor correte si perdés una imagen, si perdés un disco, porque podés incluso poner en riesgo al paciente si le vuelven a hacer la misma técnica de contraste. Deshidratación, edad avanzada, utilización de drogas nefrotóxicas, mieloma múltiple y enfermedades hepáticas. Mucho cuidado con las enfermedades hepáticas, con la administración de diferentes medios de contraste. La incidencia de reacciones adversas en pacientes sanos es de 0,48%. ¿Y cuáles son estas? Urticaria, confusión, vaídos, disnea, palpitaciones. Hay un caso reportado con choques anafilácticos y la IRM no se asocia a un efecto biológico conocido, adicional al hecho de elevar levemente la temperatura de líquidos confinados. En este caso, pues, el líquido amniótico también se ha presentado como un efecto adverso a este. Las grandes ventajas en este caso, pues, de este tipo de estudios, pues, se fundamenta en su gran capacidad para producir imágenes de calidad diagnóstica de múltiples planos. O sea, en este caso puede darnos un plano axial, un plano coronal, un plano sagital de cualquier parte del cuerpo, así como para no emplear radiación en su funcionamiento. O sea, se crea magnetismo, no radiación. Hasta el momento, los inconvenientes son el movimiento del propio paciente y de los órganos, los cuales genera artificios. ¿Qué son artificios? Son imágenes que parecieran patológicas, pero no lo son, ¿ya? O alteraciones, pues, en algo bueno, en una buena imagen. Así como el alto costo de los estudios por imagen. La IRM permite la valoración de la vasculatura tanto arterial como venosa con la técnica denominada angioresonancia, además de permitir la adecuada interpretación de zonas de isquemia en etapas tempranas de su desarrollo con las técnicas de difusión y perfusión. Otra ventaja
es la capacidad de realizar una espectrografía, por medio del cual es posible valorar variaciones de diversos metabolitos en un volumen de tejido determinado en los tejidos corporales. Por eso se señala de esa manera. Imagen por resonancia de cuerpo completo. La imagen de resonancia magnética de cuerpo entero con la técnica rápida de spin echo, en este caso el STIRS por sus siglas en inglés, o también llamado Short Inversion Time Inversion Recovery, es una técnica que permite la imagen de cuerpo entero en un corto periodo de tiempo. La técnica STIRS es altamente sensible para la detección de lesiones patológicas, sin embargo no es específica para la malignidad, por lo que el método no puede ser utilizado para diferenciar condiciones malignas de benignas. La resonancia magnética de cuerpo completo se basa en imágenes de tiempo real de eco gradiente y una tabla desplazable que elimina el tiempo que consume reposicionar en los pacientes y el uso de antenas de superficie. Las últimas generaciones de resonancia tienen un campo de fuerza de 1.5 T, o sea, 1.5 terrenos. En este caso, pues aquí podemos ver una imagen de resonancia magnética de cuerpo completo y podemos incluso pedir qué tipo de tejido que queremos ver. Por eso, aunque no están específicas, podemos ver incluso lesiones extensas del cuerpo. En este caso, mediante la utilización de técnica rápida de STIRS, técnica que suprimía la señal de la grasa, el cuerpo entero en los pacientes pediátricos puede ser evaluado un corto periodo de tiempo sin el uso de radiación. Sin embargo, su valor se relaciona con los estudios de medicina nuclear como la gamografía ósea o gamografía por MIGB, gamografía por 67GA y TEP con FDG, glucosa, que necesita ser evaluada en el futuro. Dado que la técnica FAST-SE-STIR ha demostrado ser más sensible que la gamografía ósea para la detección de lesiones metastásicas a la cortical y médula ósea, puede ser utilizada para la evaluación del involucro musculoesquelético en neoplasias como neuroblastomas, rhabdomyosarcoma, sarcoma de Ewing y tumores que metastizan el hueso. La población pediátrica, en el caso del linfoma que involucra la médula ósea y puede no ser detectado en la biopsia a ciegas. La utilización de la técnica STIR es de utilidad como una herramienta complementaria, no una técnica de elección de imagen para detectar involucro de la médula ósea, dado que con esta técnica detecta involucro de órganos parenquimatosos, ganglios linfáticos, así como de tejido blando, y esta técnica puede ser de utilidad en el estadiaje de cuerpo entero, dado que las enfermedades inflamatorias y traumáticas de huesos demuestran una alta señal de intensidad en la imagen STIRS de la técnica rápida STIRS. Tiene la potencia de evaluar enfermedades multifocales no malignas del esqueleto como osteomielitis multifocales, abuso infantil, involucro óseo de histocitos de células de Langerhans. Difusión por resonancia magnética. En este caso, la técnica para difusión explota el movimiento al azar de las moléculas del agua. En este caso, en un ambiente no restringido. Es importante decir que en un ambiente no restringido, el movimiento de las moléculas de agua es completamente al azar. Este movimiento al azar de las moléculas de agua se conoce como movimiento conocido como browniano o de libre difusión. En los tejidos biológicos, el movimiento de agua no es completamente al azar, sino que es impedido por la interacción de los compartimentos tisulares, membranas celulares y organelos intracelulares. O sea que el agua no se puede mover por fuera del LIC o del LEC, y tampoco se puede mover por fuera de los por fuera del interior de la célula, porque tiene como impedimento las paredes celulares. Para fines de simplificación, los movimientos de agua en los tejidos pueden ser categorizados como intravascular, intracelular y extracelular. La determinación de la impedancia de la difusión de las moléculas de agua es determinada por la extensión de la celularidad tisular e integridad de la membrana celular. Los tipos de tejidos han sido reportados asociados con restricción de la difusión, incluye tumores, edema citotóxico, abscesos y fibrosis. O sea que el agua no se va a mover con una facilidad como lo haría. En tumores, las células tumorales muchas veces no tienen agua, parecen más calcificados que normal. Entonces, de esa manera denotamos pues de que puede haber una patología ahí. Pero no solo tumores, ¿verdad? Sino que edema citotóxico, puede ser un absceso, puede ser una fibrosis.
En los tejidos que son altamente celulares, como en las lesiones tumorales, la tortuosidad del espacio extracelular y la alta densidad de las membranas celulares hidrofóbicas restringen aparentemente la difusión de los protones de agua, o sea, casi no se va a mover. En este medio ambiente la difusión se dice que está relativamente restringida. En contraste con los tejidos quísticos y necróticos, la aparente difusión de los protones de agua es relativamente libre, entre comillas, ¿verdad? De manera que la difusión por resonancia magnética es una técnica de imagen única en su habilidad de proporcionar información que refleja la celularidad o integridad de las membranas celulares. La presencia de difusibilidad de agua se observa como una pérdida de la señal en imágenes de difusión y la restricción de la misma se observa por una señal alta. Sin embargo, la intensidad de la señal observada en la difusión es dependientemente de ambos. En este caso puede ser por la difusión de protones de agua y la relajación del tejido en T2, lo que es posiblemente un factor de confusión. Esto significa que las lesiones pueden observarse con difusión restringida por largo tiempo de relajación de las T2, más que por la limitada movilidad de los protones de agua. En este caso puede haber un brillo a través de T2. Este fenómeno puede ser observado en la vesícula biliar, quistes y hemangiomas. En el mapa de coeficiente de difusión ADC, estas zonas presentan una difusibilidad y altos valores de ADC. El valor de ADC del hígado puede ser calculado por asesoría visual o ser cuantificado mediante el dibujo de las regiones de interés en los mapas y registrar mediante el ADC en el tejido interesado. El ADC generalmente se expresa por 10 a la menos 3, en este caso milímetros cuadrados por segundo. Y vamos a ver la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a ver la imagen? Vamos a verla de estas maneras. Por eso se llama difusión. Resonancia magnética con la técnica de perfusión. Este estudio se basa en el hecho en el que paso de un material de contraste paramagnético, en este caso el gadolinio, a través del lecho capilar produce susceptibilidad magnética en los protones contiguos a los espacios extravasculares. Dicho efecto de susceptibilidad magnética es detectado por la resonancia magnética en secuencias de T2, las cuales presentan una señal disminuida en los tejidos donde el contraste esté presente y una señal más intensa en los tejidos que presentan una perfusión disminuida. O sea, en este caso pues se va a utilizar de esta manera. Entonces lo otro que vamos a hacer, vamos a administrar gadolinio y este gadolinio que va a hacer va a aumentar el contraste paramagnético alrededor por donde le está pasando. Entonces cuando la perfusión está disminuida, en este caso pues va a haber una señal intensa, o sea, una elevación de la señal como lo vemos aquí, mientras que si se encuentra disminuida pues obviamente va a ser una señal menor. Significa que la perfusión está aumentada. Enterografía por resonancia magnética. En la enterografía por resonancia magnética, el paciente, de la misma forma que el estudio de tomografía computarizada, recibe en vía oral un agente bifásico, siendo los mejores el manitol al 2.5% con gomas de semillas de azúcar o polietilglicol con catárticos, y por lo tanto no se absorben a través de la mucosa intestinal y maximizan la distensión de la luz. Es importante hacer notar que estos agentes condicionan una diarrea una hora posterior a la ingestión. Se administran 45 minutos previo al estudio agentes que producen una hiperintensidad en T2 y no afecta la diferenciación de la pared y potencia de T2. Además, interfieren en T1 en la intensificación de la captación del material de contraste de la pared. En este caso se administran 20 miligramos de escopolamina N-butilbromida que puede reducir los artefactos de movimientos intestinales. Previo al estudio se administra intravenosa 15 mililitros de gadopentetato dimeglumina y se realiza en fase arterial y venosa, primero arterial y después venosa. El tiempo de duración del estudio es de 30 minutos. La acuosidad diagnóstica es igual a la del tránsito intestinal. Sin embargo, la resonancia es capaz de mostrar complicaciones extraentéricas que no son evaluadas en el tránsito intestinal. O sea que esa es la ventaja, esa es una gran ventaja que él tiene.
La desventaja de este procedimiento en relación a la icterografía por tomografía computarizada que ya vimos es el movimiento intestinal. Sin embargo, se recomienda su utilización ya que carece de radiación ionizante y se reporta una acuosidad diagnóstica similar a la de ambas. Entonces aquí podemos ver cómo el medio de contraste ha pasado por todo el intestino delgado y después pasa hacia el intestino grueso. Entonces vamos observando la luz en este caso e incluso podemos ver cómo están incluso las paredes intestinales. La enterografía por resonancia está indicada en el seguimiento de pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino delgado ya establecidas. Las indicaciones del procedimiento incluyen enfermedad inflamatoria agudizada, sospecha de enfermedad estenosante, complicaciones extraluminales, falla del tratamiento y planteamiento quirúrgico, para excluir la presencia de enfermedad de Crohn en pacientes jóvenes con síntomas que sugieren la enfermedad. La enterografía por resonancia magnética también es considerada de utilidad en la evaluación de adherencias postoperatorias o vólvulos. En este caso también puede ser de gran utilidad en las enfermedades celíacas, esclerodermia y en neoplasias malignas del intestino delgado. La enteróclisis por resonancia magnética es una técnica nueva que incluye la adquisición directa de un plano coronal del abdomen, así como una alta resolución de los tejidos blandos, con ausencia de radiación ionizante. Otra ventaja es que permite la evaluación del involucro extraintestinal, que permite la evaluación de las características malignas de lesiones, infiltrados de grasas mesentéricas y presencia de ganglios linfáticos mesentéricos aumentados del tamaño en algunas neoplasias. El procedimiento se realiza en ayuno durante toda la noche. Se coloca una sonda nasoyeyunal distal a la unión duodeno-duodenal mediante las guías fluoroscópicas. Durante el estudio de resonancia magnética se infunde un mínimo de 2.000 mililitros de metilcelulosa al 0.5% en agua a una velocidad de 80 a 100 mililitros por minuto en una bomba de infusión. Se realizan múltiples cortes axiales y coronales con secuencias rápidas en el paciente de posición prona. Se concluye cuando se observa adecuada distensión del ilion terminal y el ciego. No se utilizan contrastes intravenosos. El estudio se realiza aproximadamente en 30 minutos. Por eso decimos que el estudio termina cuando ya miramos el ilion terminal y el ciego, tal como lo estamos viendo aquí. Ya que aquí ya miramos el ilion terminal y ya empieza el ciego. Y ahí después ya terminó el estudio, ya no necesitamos más. Angiografía. Es una modalidad diagnóstica invasiva, pues para lograr es necesario acceder a las vías arteriales o venosas mediante punciones y cateterizaciones, a través de las cuales se inyecta material de contraste yodado hidrosoluble. La guía de abordaje preferida es la punción de la arteria femoral común derecha mediante la técnica de Seldinger. Después de la cateterización de la arteria deseada, se administra un bolo de heparina para la prevención de trombosis en arterias cateterizadas y enseguida se administra el material de contraste. Actualmente se prefiere el no iónico por su mejor tolerancia y menor índice de complicaciones. En general se prefiere la obtención de imágenes de angiografía mediante la técnica de sustracción digital. Se obtiene al restar una radiografía inicial sin contraste a las imágenes que se obtienen al inyectar lo que por sí solo es un medio de contraste que se va a visualizar. Cuando termine el procedimiento se extrae el catéter y se practica compresión de 15 minutos para realizar hemostasia. Las complicaciones van a depender del calibre del catéter utilizado, de la edad y del estado del paciente, así como el hábitos corporal. Entonces aquí vemos una angiografía cerebral, vemos cómo, entonces aquí lo que vamos a ver es todo el recorrido de las arterias en este caso, y en este caso pues para poder estudiar, en este caso si se encuentran algunos, en el caso de aneurismas intracerebrales, también en el caso de hemorragias intracerebrales, y etc. Y aquí vemos pues una angiografía coronaria donde podemos ver todo el recorrido de las arterias coronarias izquierda y derecha y observamos pues si no hay infartos. Esto generalmente lo hace el cardiólogo intervencionista. En este caso, entre las complicaciones de la punción arterial se incluyen hemorragias, hematomas locales, pseudoaneurismas, disecciones arteriales y embolizaciones distales. Eso es lo más importante aquí.
Gammagrafía. Las bases de la medicina nuclear se establecieron en las primeras décadas del siglo XX, cuando el químico Rutherford descubrió la emisión de radioactividad en ciertos elementos mediante el empleo de pantallas del sulfuro de zinc, mediante pequeños flashes de luz a los que llamó excintilaciones, mediante veces traducidos como centellos. Más adelante, varios investigadores en búsqueda de aplicaciones médicas de estos fenómenos llegaron a demostrar que la administración de varios isótopos al cuerpo podrían ser identificadas por las cintilaciones o centellos que generaban. Cuando los isótopos pudieron ser unidos a varios compuestos asimilables por distintos órganos y sistemas del cuerpo, nacieron los verdaderos radiotrazadores o radiofármacos. En este caso, pues, como decimos, administramos un radiofármaco para poder observar, en este caso, pues una metástasis de la médula ósea y múltiples focos que podemos ver. Las cintilaciones de los radiofármacos son captadas por una cámara gamma, por eso se llama gammagrafía, motivo el cual esta modalidad de imagen también se le conoce como gammagrafía. Los radiofármacos pueden considerarse dentro de dos categorías, como diagnósticos y terapéuticos, y así es la imagen que vamos a ver en una gammagrafía. El radiofármaco de diagnóstico ideal es aquel que emite solo rayos gamma, con un rango de 100 a 200 kelvins, con una vida media que exceda a 1 o a 2 veces el tiempo que tome la realización del estudio. O sea, si el estudio tardó media hora, tiene que tardar, el tiempo de vida media tiene que ser de media hora o 1 hora como máximo. Además, que manifieste una fuerte predilección al órgano blanco específico, esto es, que se concentre solo en el órgano o tejidos de interés. El radiotrazador empleado con mayor frecuencia por sus excelentes características, como el Tenesio 99, posee una vida media de 6 horas, genera emisiones de fotones con una energía de 140 kelvins. No es caro, es seguro y es fácil de producir, así que esas son sus grandes ventajas. Los radiotrazadores se concentran en los órganos de varios mecanismos. El ejemplo más importante es el fenómeno llamado bloqueo capilar, empleado en los estudios de perfusión pulmonar, en las que las pequeñas partículas marcadas con 99 Tc macroagregadas a albúmina humana se inyectan en el sistema venoso y se depositan en el lecho capilar pulmonar para su estudio. En este caso, pues, genera una imagen de perfusión de cada pulmón con una acumulación de radiotrazador en las áreas de mayor perfusión y sin acumulación de las áreas por falta de perfusión. Esto sucede en los embolismos pulmonares, así que es muy importante en ese caso. Otro procedimiento diagnóstico con empleo de radiotrazadores incluyen la gammagrafía ósea, que ya la mostramos allá. Por lo general busca metástasis, que las metástasis van a dar estas ondas, estos rayos. Y la gammagrafía tiroidea, que caracteriza con la caracterización de nódulos tiroideos que podemos ver aquí. Vamos a ver cómo en este caso estas punciones, estas señalizaciones van a ser captadas para dar una imagen. La gammagrafía para la localización de esplenosis en los implantes de tejidos esplénicos intraperitoneales. Radiología intervencionista, un tema algo vital, importante de dar y entender, ¿verdad? La radiología intervencionista es una subespecialidad que abarca el diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades mediante intervenciones mínimamente invasivas. Estas intervenciones o procedimientos se realizan en la mayoría de los casos por vía intrapercutánea, a través de la piel. Para ello, el radiólogo intervencionista utiliza distintas técnicas e instrumentos, catéteres, balones, dilataciones, endoprótesis, entre otras, guiados por métodos de imagen radiológica. El radiólogo intervencionista es un médico que tiene una amplia formación en la imagenología y los procedimientos se realizan en una sala de radiología vascular e intervencionismo, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia, fluoroscopía convencionalizada, de angiografía mediante sustracción digital. Durante las intervenciones, tan solo una forma excepcional, es necesario utilizar anestesia general. Ya, no es necesario. Ya. Con el fin de obtener la mayor información posible del paciente, se han elaborado diferentes documentos denominados consentimientos informados, a través de los cuales se le explica el tipo de intervención realizar, las ventajas, los riesgos y alternativas existentes en estos casos.
En este caso, la sala de radiología vascular e intervencionista es un lugar donde se realizan los procedimientos. Puede considerarse como el quirófano del radiólogo intervencionista. La sala consta fundamentalmente de dos partes, el sistema de imagen y una mesa de exploración. La mesa de exploración es un sistema de imagen formado por un arco digital que es la que nos permite obtener imágenes de rayos X y los monitores de televisión. La mesa de exploración es donde se coloca al paciente para realizar el procedimiento. Todos estos elementos funcionan de manera coordinada y son necesarios para realizar un procedimiento en las mejores condiciones. En la sala trabajan junto con el radiólogo intervencionista un equipo de profesionales que incluye técnicos de radiología, enfermeras especializadas. En ocasiones, cuando es necesario, también forman parte de este grupo de trabajo especialistas en anestesia y reanimación. Procedimientos intervencionistas más comunes. Angioplastia. Consiste en dilatar las arterias y las venas cuando se tiene una obstrucción o una estenosis, en este caso un estrechamiento, y para ello se utiliza un catéter de balón, generalmente utilizado por el cardiólogo intervencionista, donde se administra, donde se pone pues estos balones para ensanchar que puede ser una arteria coronaria que haya sido cubierta, tapada en este caso por muchos triglicéridos o por una embolia, incluso por infartos. Embolización vascular es una técnica que consiste en cerrar ciertos vasos sanguíneos para tratar tumores o hemorragias. Para ello se utilizan distintos materiales introduciéndolo a través del catéter. Entonces se administra el catéter y se comienza, como vemos que aquí hay un tumor, pues un ejemplo así, o una fibrosis. Nosotros vamos por medio del catéter vamos a administrar ciertos materiales ya para, en este caso pues para tratar este tumor, pues para hacer de que este tumor no esté vascularizado y obviamente muera de esa manera. O también para las hemorragias. Imaginemos que aquí tenemos una hemorragia, se partió esta arteria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ministramos por medio del catéter ese material para taparla. Ya, una forma funcional. Quimioterapia intraarterial. La administración de fármacos intraneoplásicos o soluciones esclerosantes pueden realizarse de manera selectiva en el territorio arterial del tumor mediante una guía fluoroscópica o ultrasonográfica. En este caso, pues estamos hablando aquí de una técnica donde vamos a administrar medios de contraste. Aquí podemos ver cómo existe una angiografía del corazón y miramos cómo la anatomía de la angiografía del corazón se cumple exactamente con las mismas dadas por las teorías. Entonces vemos aquí la arteria coronaria derecha, aquí está la arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda, y así vamos viendo cada una de estas. Y si miran, la teoría se cumple, no hay vuelta de hoja. Trombólisis. Consiste en la introducción de fármacos o dispositivos mecánicos en el interior de un vaso sanguíneo para disolver coágulos. Esta es una prueba diagnóstica para estudiar distintas enfermedades. También una alternativa a la biopsia quirúrgica. Se obtiene tejido mediante agujas especiales, en este caso una aspiración o por corte, utilizando anestesia local, y es un método de imagen para guiar la aguja. Por lo general un ultrasonido o TAC. Las biopsias más frecuentemente realizadas son las de hígado, riñón, próstata, mama, pulmón, hueso y en algunos casos pues tejido nervioso. Biopsias percutáneas es un procedimiento diagnóstico para obtener una muestra de tejido y estudiar distintas enfermedades. También son alternativas para la biopsia quirúrgica. Se obtiene tejido mediante agujas especiales, en este caso por aspiración o corte. En muchos casos pues se le llama Trucut. En este caso pues se obtiene tejido mediante las agujas especiales por aspiración o por corte, utilizado con anestesia local. Es un método de imagen el método de imagen en este caso es utilizado para guiar la aguja. Por lo generalmente es utilizado un ultrasonido o TAC. Las biopsias más realizadas con más frecuencia son las de hígado, riñón, próstata, mama, pulmón, hueso y músculo. Derivación portosistémica es un tratamiento para la hemorragia por varices en pacientes con cirrosis hepáticas. Es una alternativa del tratamiento quirúrgico. En este caso pues aquí vemos una embolización normalmente. Está todo normal, pero aquí ya vemos como ya embolizaron de esa manera. Procedimiento de intervencionismo. Bueno, antes de eso pues ya les dije, no voy a explicar esto hasta que dé angiografías. En este caso voy a dar imagenología de vasos sanguíneos.
Esto, y ahí voy explicando poco a poco cómo se realizan todas estas técnicas y iré explicando qué significa todas estas imágenes. En este momento, en este video, lo que yo quiero es que se familiaricen con las imágenes, con la imagenología general. Ya no que aprendan aquí lo que tienen que aprender. Endoprótesis del tubo digestivo. El tratamiento para las obstrucciones del aparato digestivo mediante la colocación de una malla metálica en la zona obstruida. También se utiliza la imagenología para este procedimiento. Nefrotomía percutánea. Consiste en la colocación de un catéter en el interior del riñón a través de la piel cuando éste esté obstruido. Se suele realizar solo con anestesia local y sedación. Cateterismo de las trompas de falopio. Se utiliza como tratamiento de la obstrucción de las trompas de falopio, que es una causa frecuente de infertilidad. Filtro de vena cava. El filtro de vena cava es un dispositivo denominado por lo común llamado paraguas, que impide que los trombos en las piernas puedan llegar al pulmón y producir una embolia. También son guiados por métodos de imágenes. Drenaje de colecciones y abscesos. Se realiza mediante agujas especiales utilizando anestesia local y un método de imagen para guiar la aguja, por lo general un ultrasonido o una tomografía computarizada. Después de introducir la aguja mediante técnica de Sellinger, se introduce una guía y se dilata el trayecto mediante dilatadores para obtener un diámetro del trayecto suficiente para introducir un catéter y mediante el cual drena el tejido de colección. Los drenajes más frecuentes realizados son de colecciones en el hígado, riñón, cavidad abdominal, pulmón, músculo esquelético y cavidad llena de líquido infectado para evacuarlo. Cementoplastia percutánea. En este caso pues se le llama vertebroplastia. La cementoplastia percutánea con cemento acrílico, en este caso utilizado el polimetilmetacrilato o PMMA, es un procedimiento utilizado para la prevención del colapso vertebral, o sea que en este caso en aquellos pacientes que tienen sobrepeso y pueden provocar un aplastamiento vertebral por su peso. En este caso, pues, así como para el control del dolor en pacientes con cuerpos vertebrales patológicos. El procedimiento se realiza mediante el control de tomografía computarizada y fluoroscopía. Posterior a la colocación de agujas utilizando una anestesia local y neuroléptica analgesia, se inyecta el cemento acrílico mezclado con talatum para incrementar la opacidad en este caso, pues. El procedimiento termina al identificar paso del material al espacio epidural o paravertebral, o cuando el material alcanza la parte posterior del cuerpo vertebral. Y aquí es donde podemos ver cómo se introduce una aguja. En este caso anexamos el polimetilmetacrilato y reforzamos muchas veces el hueso de esta manera. Si nosotros vemos aquí, este hueso tiene un gran aplastamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque miren, aquí tiene una discontinuidad. ¿Por qué? Porque esta parte del hueso está medio aplastado, tiene un aplastamiento, aquí podemos verlo también. Entonces se anexa para evitar el colapso vertebral, o sea que esto se aplasta. Imagínense clase de dolor, porque en estas porciones pues salen las raíces radiculares y eso provoca mucho dolor para los pacientes. La vertebroplastia es un procedimiento terapéutico prometedor para controlar los dolores del paciente con problemas óseos. Se logra inyectar desde 2 mililitros de PMMA en pacientes con metástasis, en los cuales la consolidación es mínima. El metilmetacrilato es citotóxico, dado los efectos químicos y térmicos durante la polimerización, o sea, el endurecimiento. La temperatura es lo suficientemente alta como para producir coagulación de las células tumorales, o sea, para destrucción de estas células. Por lo tanto, es una buena respuesta al dolor que se obtiene con una pequeña cantidad inyectada. Así que mucho cuidado con esto. Dentro de las complicaciones que pueden presentarse posterior al procedimiento se encuentra la del paso del material a las venas epidurales, espacio epidural o agujeros de confusión. Infección, en este caso por dolor temporal posterior al procedimiento, y reacciones alérgicas e hipertensión. Este de reacciones alérgicas es complicadísimo, porque imagínense cómo vamos a poder sacar este material del interior del cuerpo vertebral con esta gran reacción adversa. Así que la mejor forma es mantener controlada la alergia. En este caso, procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos. El incremento de la utilización de imagen seccional abdominal ha resultado en una frecuencia de detección incidental de pequeños tumores asintomáticos. A nivel renal, aunque la nefrectomía radical ha sido considerada el tratamiento de elección para los tumores de células renales,
Las neoplasias renales pequeñas, afortunadamente descubiertas, son con mayor frecuencia tratadas por procedimientos de preservación de nefronas, en este caso las técnicas como la ablación térmica con radiofrecuencia o calor o la crioablación destruyen células tumorales y se consideran como tratamientos mínimamente invasivos para tumores malignos renales, especialmente en pacientes que son pobres candidatos para la resección quirúrgica. Las técnicas ablativas con calor pueden ser realizadas guiadas percutáneamente con imágenes como ultrasonido transoperatorio o bajo visualización directa durante la laparoscopía o cirugía abierta. La ablación percutánea con técnicas como la que utilizan radiofrecuencia o crioablación son las que recientemente avances en el manejo de tumores renales pequeños como técnicas terapéuticas. Se requiere un seguimiento por imágenes de tomografía computarizada o imágenes de resonancia magnética de metilación desde etapas tempranas a 1 a 3 meses posterior al mismo de la detección del tumor residual o recurrencia como complicaciones y por posibles tumores metacrónicos o metastásicos. O sea, lo que estamos tratando de decir aquí pues es que existen varias técnicas como la ablación térmica o radiofrecuencia o el calor o la crioablación que pueden ser que podemos utilizar pues para el tratamiento de metástasis o tumores recurrentes. Y se hace de esa manera para ser mínimamente invasivos, porque no es tan conveniente pues volver a abrir al paciente para hacerle la cirugía en el mismo lugar. Las ventajas potenciales incluyen la disminución de las pérdidas sanguíneas, bajo rango de complicaciones, no es necesario pinzar el riñón durante el procedimiento que se requiere, en este caso una nefrectomía parcial, mejor preservación de la función renal y rápida recuperación del paciente. La principal desventaja es la pérdida de la confirmación histológica de remoción completa del tumor, o sea que no vamos a saber si el tumor ha sido recepcionado o ha sido crioablandado de manera total. Las técnicas mínimamente invasivas han sido utilizadas también en otras partes de la economía, en este caso hígado, mama y entre otras. Crioablación, que es la que estábamos hablando. La crioterapia, también llamado criocirugía o crioablación o terapia de crioablación dirigida, es un tratamiento mínimamente invasivo que usa el frío intenso para congelar y destruir un tejido enfermo, incluyendo las células cancerosas. Si bien los términos crioterapia o crioablación pueden usarse de forma intercambiable, el término criocirugía se reserva mejor para la crioterapia realizada de forma quirúrgica y abierta. Durante la crioterapia se aplica nitrógeno líquido o gas de argón en algunas células enfermas ubicadas fuera o dentro del cuerpo. El daño causado por el congelamiento ocurre a varios niveles, en este caso molecular, celular y estructural completamente el tejido, o sea que destruye completamente las células cancerosas. Los factores importantes que influyen para el congelamiento son la velocidad de reducción de la temperatura una vez inicia el procedimiento, el tiempo de que las células permanecen congeladas y la velocidad del calentamiento durante el descongelamiento. El procedimiento de crioablación se ha realizado en cirugía abierta, laparoscópica y cirugías retroperitoneales. Sin embargo, el más reciente desarrollo de pequeñas criosondas ha incrementado por el uso de crioablaciones percutáneas que se realizan guiadas por tomografía computarizada y resonancia magnética por inhalación. Para monitorear la formación de pelotas de hielo que correlacionan con zonas de ablación. El ultrasonido ha reportado excelente correlación entre las mediciones de las lesiones tratadas con este método con las reportadas por patología. En estudios recientes de seguimiento de los pacientes tratados con este método reportan ausencia de recurrencias de un 91 a un 95% de los casos, o sea, es un caso efectivo. Ablación por radiofrecuencia, también ya de las que estaba hablando, es una técnica terapéutica intervencionista segura, relativamente simple, que utiliza corriente alterna de alta frecuencia enviada al tejido por medio de una aguja de electrodo. A nivel de la punta del electrodo, la corriente eléctrica agita los iones del tejido generando calor, lo que condiciona necrosis por la coagulación localizada. En la actualidad, la necrosis inducida en una sola aplicación es de aproximadamente en un radio de 4 a 5 centímetros, de tal forma que las lesiones deben ser menores de 3 a 4 centímetros, a no ser que se utilicen múltiples electrodos en una técnica adyuvante. Amniocentesis. ¿Qué es la amniocentesis? Una técnica en la cual se introduce una aguja delgada por la vía transabdominal hasta la cavidad amniótica.
bajo una guía ultrasonográfica. O sea, ¿qué vamos a utilizar ahí? Ultrasonido. Y se extrae una pequeña cantidad de líquido amniótico para su análisis. Las células escamosas fetales que se desprenden en el líquido amniótico se utilizan para analizar el cariotipo y realizar otras pruebas genéticas. En los embarazos de sensibilización de Reus, o sea, el RH, se utilizan las concentraciones de bilirrubina para estimar la gravedad de la hemólisis fetal. En etapas avanzadas del embarazo se utiliza para valorar la madurez pulmonar en fetos antes del parto en caso de tener riesgo, un embarazo muy riesgoso. Pues. Biopsia de vellosidades cariónicas. Se utiliza para examinar el estado cromosómico y realizar ensayos bioquímicos o pruebas de DNA. Se lleva a cabo la vía transcervical a través del canal cervical o transabdominal. Se introduce un catéter plástico y se dirige hacia la placenta bajo la guía ultrasonográfica. Se utiliza también el ultrasonido. Y se aspiran las vellosidades a través del catéter mediante la presión negativa con una jeringa. Biopsias fetales. Utilizando una ecografía se han tomado muestras prenatales de diversos tejidos fetales, en especial piel, hígado, músculo, con la finalidad de diagnosticar un trastorno genético por microscopía electrónica o análisis bioquímico. Obtención de muestra sanguínea umbilical. Se toma muestra sanguínea umbilical percutánea en un procedimiento que se logra acceso directamente a la sangre venosa fetal con una técnica estéril y bajo una guía ultrasonográfica directa, donde se introduce una aguja delgada por la vía transabdominal hacia la vena umbilical. Una vez que se obtienen las muestras de sangre fetal, pueden infundirse sangre o medicamentos a través de la aguja. Entre las indicaciones para su realización se encuentra la sospecha de anemia grave secundaria a isoinmunización de RH o o también hacia como en la eritroblastosis fetal, ¿no? Para ver las compatibilidades del RH. También trombocitopenia o arritmias cardíacas fetales incluso. Bueno, muchas gracias por ver el video, muy largo. No creo que muchos de ustedes hayan visto todo el video, pero en fin yo lo di porque a más de alguien le va a servir. Bueno, muchas gracias por el video. El próximo video de la serie será Imagenología de corazón en grandes vasos, parte 1. Ya, por eso les estaba diciendo que no les iba a dar todo aquí solo les voy a dar y les iba a enseñar las imágenes para que se familiarizaran con ellas, para que vieran cómo son esas imágenes obtenidas por medio de esos métodos de imágenes. Ya, no les iba a explicar, que aquí este es el corazón y todo aquí, no, nada de eso. Ya, eso lo vamos a dar en videos separados. Este solo era un video introductorio, solo era un video para que se relacionaran cuántos métodos de imágenes existen y para qué sirven muchos de ellos. Bueno, sin más que decir, espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, comenten y suscríbanse en el botón rojo ahí abajo. Es gratis, no les estamos cobrando ni un solo centavo por estos videos. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.